A principios del siglo XIX, una pareja de jóvenes que rondaban la veintena sintió el llamado de Dios a casarse y embarcarse en un viaje de misión a Birmania. Ardía en sus corazones un intenso amor por su Salvador y las almas que esperaban alcanzar. Su misión dejaría como legado frutos eternos y la traducción de las Escrituras al idioma nativo. Su futuro sería glorioso, pero les costaría todo. Adoniram Judson nació en 1788 en Malden, Massachusetts. Fue hijo de Adoniram Judson Sr., pastor congregacionalista, y su esposa Abigail. Fue el mayor de 3 hermanos. Desde temprana edad, el pequeño Adoniram prometía mucho. Mientras su padre estaba de viaje predicando, su mamá le estuvo dando clases particulares. Adoniram en ese momento tiene 3 años. Y resulta que su padre vuelve a casa y su mamá lo invita a traer la Biblia y leer para su padre. Y ante el asombro de su padre, el pequeño Adoniram abre la Biblia y le lee un capítulo entero. Su padre, perplejo, dice: «Hijo, un día serás un gran hombre». Por lo visto, esa frase se le quedó grabada, porque más tarde contó que se ponía a pensar, ¿qué significa ser un gran hombre? Era un ávido lector y tenía un voraz apetito de conocimiento, tanto así que antes de llegar a la adolescencia ya había aprendido griego y latín por su cuenta. Fue a esa corta edad cuando tuvo una experiencia que incidió en sus futuras ambiciones. Sufrió una enfermedad que lo obligó a guardar cama muchas semanas, muchos meses. Durante ese tiempo se puso a reflexionar sobre lo que quería hacer en la vida y en cierto momento le vino a la mente el versículo: «No a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria». Eso le hizo pensar en la vanidad de sus deseos mundanos, de buscar la grandeza. Y se dio cuenta de que dar su vida por alcanzar la grandeza eterna sería lo más satisfactorio. Eso lo empujó en una buena dirección, pero sin llegar hasta donde tenía que llegar, hasta donde llegó más tarde en la vida. Cuando Adoniram tenía 16 años, su padre, tratando de garantizar el futuro éxito de su hijo, lo matriculó en la Universidad Brown, donde fue admitido como alumno de segundo curso. Así como había sobresalido en sus estudios anteriores, sobresalió en Brown. Una persona que llegó a ser probablemente su mejor amigo en Brown fue un joven llamado Jacob Iams. Ese amigo, Jacob, era también bastante buen alumno, pero en cuanto a religión, era deísta. Los deístas creían que Dios era como un relojero. Un relojero fabrica un reloj, le da cuerda y seguidamente lo coloca en un estante y no lo toca más. Él no negaba que hubiera un Dios creador, pero consideraba que, desde luego, no intervenía en la vida de las personas. Fascinado por los puntos de vista de Jacob, Adoniram adoptó las heterodoxas ideas de su amigo, lo cual causó tremendo pesar a sus devotos padres. Mientras decidía qué hacer en la vida, Adoniram montó una escuelita y escribió 2 libros de gramática. Aunque esos logros habrían llenado de satisfacción a cualquier joven ambicioso, Adoniram seguía inquieto. Luego pensó, no quiero dedicarme a esto, así que decidió salir a ver el mundo. Se le ocurrió que podría ser un gran dramaturgo, así que dijo a sus padres que quería ir a Nueva York. Fue como decirles que quería ir a Sodoma y Gomorra. Su madre se horrorizó. Nueva York, para ella era una ciudad pecaminosa. Estando allí, Adoniram conoció a una compañía teatral y se unió a ella. Teológicamente, Adoniram seguía siendo deísta, pero era también una persona ética. Y se sorprendió bastante cuando, por ejemplo, iban a una ciudad, representaban la obra,
Se quedaban en la hospedería y temprano a la mañana siguiente, antes de que se levantara el posadero, la compañía se escabullía y se iba de la ciudad, dejando impagas todas sus deudas. Estuvo haciendo eso aquel verano y terminó asqueado de sí mismo. Se dijo, esto no es grandeza, no es lo que quiero hacer. Así que se fue y regresó al límite de Massachusetts, donde vivía su tío Efraín y donde había dejado su caballo. Su tío no estaba en casa y en aquel momento lo estaba sustituyendo un pastor joven. Aquella noche habló con él y se quedó bastante asombrado. En la forma en que ese hombre hablaba de Dios, hubo algo que lo emocionó, aunque su mente no quedó convencida. Eso abrió otra puerta para otro encuentro divino con el que Dios iba a cerrar el trato. Absorto en sus pensamientos, Adoniram decidió marcharse al día siguiente y se dirigió hacia el oeste. Está viajando, se está haciendo tarde y necesita un lugar donde hospedarse. Llega a una aldea donde hay una posada y se detiene para averiguar si tienen sitio para pasar allí la noche. El dueño de la posada le dice, mira, solo me queda una habitación. Con mucho gusto te la arriendo esta noche, pero debes saber que en el cuarto contiguo hay un joven muy enfermo. Adoniram responde, no se preocupe, tengo el sueño profundo, no me molestará en absoluto. Efectivamente, había bastante ruido y durante la noche se oyeron pasos subiendo y bajando por las escaleras. El enfermo de la alcoba contigua se puso a sollozar y una voz comenzó a decir, Dios, Dios, perdido, perdido. Adoniram pensó, ¿perdido? ¿Dios? Yo no conozco a Dios. ¿Qué pasaría si me muriera? Bueno, por fin Adoniram consigue conciliar el sueño. Se despierta temprano a la mañana siguiente y está listo para pagar y marcharse. Mientras arregla cuentas con el posadero, le pregunta, dígame, ¿cómo se encuentra el joven de la habitación de al lado? Esta mañana, cuando bajé, había bastante silencio. Y el posadero responde, se murió. ¿Se murió? No puede ser. Por casualidad, ¿sabe quién era? Sí, responde el posadero. Se llamaba Imes, Jacob Imes. Era el mejor amigo de Adoniram, el que lo había llevado a abrazar el deísmo. Judson se quedó de piedra. Había oído a su buen amigo Imes sufrir hasta la muerte y estaba aterrado, asustado de que él pudiera ser el siguiente, de que Dios estuviera siguiéndole la pista. Aquel fue un instante decisivo en su vida, en el que por fin se tomó en serio la realidad de Dios y la eternidad de la muerte. Profundamente afectado por la experiencia, Adoniram regresó a su casa, donde se encontró con dos amigos de su padre, fundadores del seminario de Andover, una institución aconfesional de gran riqueza teológica y pasión evangelizadora. Si bien Adoniram expresó sus reservas acerca de la fe, ellos vieron en él algo que los motivó a invitarlo al seminario como alumno especial. En aquella época empezaron las denominadas narrativas de conversión. Les encantaba relatar fantásticas conversiones como, por ejemplo, la de Wesley, la de Bunyan o la de Lutero. Pero incluso el biógrafo principal de Judson, Francis Wayland, dice que su conversión no fue como la de Bunyan, sino más como un proceso. Aunque a él lo limitaba lo que era capaz de entender intelectualmente, eso a Dios no lo limitaba. Dios tenía maneras de convencerlo teológicamente de que las verdades de la Biblia son absolutamente fidedignas, infalibles y suficientes. El seminario resultó ser la incubadora de su vida espiritual, pero no sucedió de un día para otro. Fue algo gradual. Al terminar el primer semestre se sometió al Señor.
y se reincorporó a la iglesia congregacional de su padre al final del primer año, en mayo. Aunque Adoniram se entregó a Dios, no sabía bien qué hacer a continuación. Un día de diciembre, mientras oraba, de pronto le vino a la mente un versículo del Evangelio de Mateo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Reflexionando más tarde sobre lo ocurrido, Adoniram escribió: decidí obedecer ese mandamiento, cualesquiera que fueran los peligros. Ese nuevo y ardiente deseo de misionar fue alimentado por 2 libros con los que se tropezó Adoniram. Un relato de la vida en el reino de Abba, de Michael Symes, que hablaba de la vida en Birmania, y un sermón del reverendo Claudius Buchanan, titulado La Estrella del Este, que subrayaba lo mucho que necesitaba Asia el Evangelio. De alguna manera se convenció. Ahí es donde debo invertir mi vida. No como pastor aquí en los Estados Unidos de una iglesia grande o pequeña, sino en Asia. Más o menos en la misma época, Adoniram se enteró de una experiencia muy interesante ocurrida en una universidad cercana, Williams College. Varios jóvenes alumnos del Williams College, no muy lejos de allí, salieron de excursión y fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica. Buscaron refugio y lo hallaron en un pajar. Allí, bajo la paja, comenzaron a orar. Rezaron para que Dios se valiera de ellos de alguna manera para anunciar la buena nueva de Jesús en otras partes del mundo. Pasada la tormenta, formalizaron su grupo y empezaron a llamarse Los Hermanos. En la vecina escuela de Andover, Adoniram se enteró de la experiencia del grupo. Esto es interesante. No soy el único. Creen que Dios los puede estar llamando a anunciar la buena nueva en otra parte del mundo. Al mismo tiempo, 3 de esos hermanos del Williams College se trasladaron a Andover. Así fue como Adoniram Judson se unió al grupo. No había misioneros en el extranjero. Nadie había respondido al llamamiento de la Gran Comisión. El hecho de que Dios actuara en tantas personas y los llevara a Andover era señal de un llamamiento divino. Adoniram lo reconoció como tal. Judson no dejaba de pensar que quizá podría utilizar sus conocimientos lingüísticos y su talento para traducir las escrituras a algún idioma desconocido por los occidentales. El sermón de Claudius Buchanan, el paseo por el bosque detrás de Andover para orar, la lectura del libro de Michael Symes y la participación en la Hermandad Misionera Estudiantil. Esos 4 elementos por sí solos son los 4 factores. Las 4 patas del taburete que Dios le puso a Judson para que estuviera convencido de que ese era su llamamiento en la vida. Lógicamente, sus padres se escandalizaron cuando les contó que había decidido ser misionero en Asia. Justo antes de que fuera a su casa para hablar con sus padres de su vocación misionera, ellos se enteraron de que el pastor de la Park Street Church de Boston, una de las iglesias de mayor prestigio, quería que Adoniram fuera allá para ser su adjunto. Su padre estaba entusiasmadísimo y lo mismo su madre. Su hijo sería famoso, estaría cerca de casa y lo verían con frecuencia. Bueno, les dijo él, debo ir mucho más lejos. Les habló de su vocación misionera y se quedaron estupefactos. ¿Pero qué podían decir? Su madre lloró, su hermana Abigail lloró al pensar en lo lejos que estaría, porque el concepto en aquel entonces y la idea que él tenía era, esta misión es para toda la vida, cuando me marche ya no volveré. Iban a perder a su hijo. Los jóvenes buscaron el patrocinio de la iglesia congregacional y fueron invitados a exponer sus ideas en un gran encuentro eclesiástico en Bradford, Massachusetts.
Tras su exitosa presentación en la que la iglesia accedió a su propuesta, fueron invitados a la casa de un destacado miembro de la iglesia, un tal John Hasseltine. Este tenía una hija de 16 años llamada Anne, la menor de 7 hermanos. Una joven brillante. Estudiaba latín y griego, estudiaba idiomas y le encantaban las fiestas. Era ni más ni menos que la reina del baile. Pero a los 16 años comenzó a preocuparse por el estado de su alma. Un fin de semana fue con unos amigos a un pueblo cercano donde vivía su tía, una excelente cristiana. Resulta que Anne y sus padres asistían a la iglesia congregacional del lugar, pero ni siquiera eran miembros de la iglesia, solo nominalmente. Por supuesto que creían en la moral y aceptaban los 10 mandamientos, pero ¿tenían personalmente fe? No. Así que fue a ver a esa tía, se puso a hablar en un tono fingidamente informal y ligero, y de pronto prorrumpió en llanto y le dijo: «Soy infeliz». ¿Qué me pasa? Su tía le habló de seguir los dictados de su corazón y averiguar lo que Dios quería que hiciera. Ella volvió a su casa y lo hizo. Aceptó a Cristo, se lo dijo a su familia, fue a la iglesia, lo anunció públicamente y toda su familia abrazó la fe después de que Anne tomó esa decisión. Leyó acerca de David Brainerd, de Jonathan Edwards y Bellamy y pensó: no estamos haciendo nada con relación a la Gran Comisión. ¿No hemos sido llamados? Ella estaba pasando por todo eso cuando conoció a Adoniram. Adoniram y sus compañeros se sentaron a almorzar y Anne ayudó a servir la comida. Ella se quedó medio desilusionada cuando lo conoció, porque estaba sirviendo y él se demoraba con la comida. Echaba ojeadas a su alrededor y luego volvía a dirigir la mirada hacia abajo. Ella pensaba: tanto que oí hablar de este hombre fabuloso y ni siquiera dice nada. Él le explicó más tarde que se quedó tan pasmado con su belleza que estaba componiéndole un poema al tiempo que comía. Poco después comenzó el noviazgo, siguiendo las costumbres de la época. Judson y Anne se escribían, y la devoción y espiritualidad que se refleja en su correspondencia es muy reveladora. Algo fascinante de sus cartas es que cuando él escribía a Anne, le decía: cuando vayas a hacer algo, pregúntate siempre, ¿le agrada esto a Dios? Aunque se conocían desde hacía poco, Adoniram percibió en Anne tanta dedicación cristiana que al cabo de unas semanas le envió una carta proponiendo matrimonio. Comprensiblemente, Anne se sorprendió un poco, no solo por lo rápido que Adoniram se le había propuesto, sino también por el matrimonio que le ofrecía, una vida de sacrificios en las misiones del extranjero. Ahora bien, Adoniram no era un joven normal y corriente, y descubrió encantado que Anne tampoco era una chica normal y corriente. Ella accedió a siempre y cuando él primero pidiera permiso a sus padres. Si la propuesta de Adoniram a su novia fue poco convencional, más aún lo fue la forma en que pidió su mano. Debo preguntar si aceptan separarse de su hija a principios de la próxima primavera, para no volver a verla en este mundo. Si pueden dar su consentimiento a que se someta a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera, a todo tipo de privaciones y angustias, persecuciones y quizás una muerte violenta, ¿pueden dar su consentimiento a todo eso por aquel que abandonó su hogar celestial y murió por ella y por ustedes, con la esperanza de que se reunirán en el mundo de la gloria, con corona de justicia, reluciente por las alabanzas que llegarán hasta el Salvador, procedentes de los infieles que se salvarán por la intervención de ella, de la desdicha y la desesperación eternas? Habla muy bien de John y Rebecca Hasseltine, los cuales dejaron que Anne tomara la decisión. Y ella tomó una decisión, que eso era lo que Dios quería que hiciera. Dios la había hecho así. Era una de esas mujeres entusiastas y radicales, y le encantaban las cosas profundas de Dios. Quería conocer a Dios y darlo a conocer a toda costa. Era la pareja ideal para Judson y sentía la misma pasión que él por el misterio y el romanticismo de las misiones.
Como la recién formada Junta Americana de Comisionados para las Misiones Extranjeras tenía poca experiencia en temas misioneros, decidió enviar a Adoniram a consultar con la Sociedad Misionera de Londres, en Inglaterra, con la esperanza de establecer una alianza. Pero como Inglaterra estaba en guerra con Francia, el navío fue interceptado y Adoniram fue tomado prisionero. Indudablemente, a raíz de esa terrible experiencia, debió de reflexionar sobre los peligros que le esperaban en su futura vida misionera. A pesar de todo, prosiguió su viaje a Inglaterra, donde la Sociedad Misionera de Londres le comunicó que una alianza era inviable porque ellos apoyaban las misiones británicas. En vista de eso, Adoniram retornó a su país. Había estado 7 meses ausente. La Junta no se dejó disuadir y decidió seguir adelante con su objetivo. Adoniram y sus compañeros fueron nombrados misioneros para Asia. Poco después, se casó con Anne. En la boda, el pastor de ella, el pastor Allen, los encomendó a la providencia y al sepulcro. En otras palabras, la boda fue también algo así como un funeral, porque no se esperaba que pudieran regresar alguna vez a América. La única expectativa que había era que vivirían el resto de su vida en su campo de misión. Al mismísimo día siguiente, el 6 de febrero, en Tabernacle Church, la iglesia congregacional de Salem, Massachusetts, se celebró una ceremonia de ordenación y comisionamiento. Los 5 jóvenes estaban en el primer banco arrodillados y había 5 clérigos de pie ante ellos, listos para imponerles las manos y pedir a Dios que los bendijera como misioneros recién ordenados y comisionados. Cuando estaban a punto de hacerlo, Anne Hazeltine Judson, con un día de casada, se levantó del banco donde estaba sentada, cruzó el pasillo y se arrodilló con los 5 jóvenes en fila, porque sintió que ella también estaba siendo comisionada y enviada. El 19 de febrero de 1812, los misioneros se despidieron de sus seres queridos y dejaron los Estados Unidos. Conscientes de los riesgos que presentaban los viajes por mar, se fueron en 2 embarcaciones, los Judson y los Newell en un carguero llamado The Caravan, los demás en el Harmony, que salió de Filadelfia. Los 4 meses de viaje les dieron oportunidad de prepararse y estudiar, a raíz de lo cual Adoniram llegó a una conclusión que cambió su vida. En cuanto a Anne y Adoniram, estuvieron estudiando en particular la cuestión del bautismo. Recuerden que están yendo a la India. Saben que los bautistas británicos ya están allá, con el Dr. William Carey. Están ansiosos por conocerlos y estoy seguro de que Adoniram piensa, probablemente va a surgir el tema del bautismo, por el hecho de que los congregacionalistas bautizamos a los bebés. Preparémonos para estar en condiciones de presentar argumentos sólidos en favor del bautismo infantil. Cuando llegaron a la India, a Calcuta, Adoniram, en particular, estaba llegando a la conclusión de que él era más un bautista que un congregacionalista. En sus conversaciones, Anne siempre defendía la postura congregacionalista del bautismo infantil. Presentaban argumentos a favor y en contra. Consultaban las Escrituras y todo eso, y ambos arribaron a la conclusión de que el bautismo de los creyentes profesos encajaba con su forma de entender las Escrituras. Para ellos eso significa rebajarse mucho, y demuestra el carácter tanto de Anne como de Adoniram y su decisión de obedecer las Escrituras. Como dice Anne, a toda costa debemos seguir lo que dice el texto. Por fin se encuentran con William Carey y su grupo, son bautizados en Calcuta, y Judson predica un sermón que, según William Carey, fue el mejor sermón sobre el bautismo que había oído nunca. Unos días después del bautismo de Anne y Adoniram llegó el segundo barco de vela con los demás compañeros de los Judson.
Indudablemente los Judson debían de sentirse incómodos, no sabiendo cómo sus compañeros misioneros se tomarían ese cambio en sus opiniones doctrinales, pero resultó que Luther Rice, un joven soltero que venía en el otro barco, también había estado considerando la cuestión del bautismo durante el viaje y había llegado a la misma conclusión que los Judson. Judson escribió para explicar su cambio de postura y abandonar la sociedad misionera. Acordaron que Luther Rice, el soltero, regresaría a Estados Unidos y visitaría las iglesias bautistas, lo cual hizo. De manera que, en el año 1814, representantes de 11 estados se reunieron en la First Baptist Church de Filadelfia y crearon una organización que llamaron General Missionary Convention of the Baptist Denomination in the United States of America for Foreign Missions. Un nombre muy pegadizo. En esa reunión también adoptaron a Anne y Adoniram Judson como sus primeros misioneros. La decisión de hacerse bautistas y perder su patrocinio no fue el único obstáculo con que se toparon los jóvenes misioneros. Estaba también la cuestión de la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales. La Compañía Británica de las Indias Orientales era una entidad económica tremenda. Tenía barcos que iban a distintas partes del mundo y llevaban mercancías a Inglaterra. Y por la riqueza que la Compañía de las Indias Orientales aportaba a Inglaterra, la corona comenzó a concederle monopolios. La India se convirtió en uno de esos lugares en los que la compañía tuvo el monopolio sobre el comercio. Ninguna otra empresa naviera, ningún otro comerciante inglés podía trabajar allí. A consecuencia de ello, en la India la compañía también comenzó a ejercer funciones semigubernamentales. A ellos no le interesaba que fueran misioneros a la India. No querían que nada afectara a la población local. Amenazados con ser deportados, Adoniram y Anne oraron fervientemente por una solución. Para complicar las cosas, los misioneros locales les desaconsejaban que fueran a Birmania. Un hijo de William Carey, Félix, tenía allí su base, y se decía que Birmania era un país sumamente difícil para establecer una misión cristiana. Entretanto, Anne había quedado encinta, así que necesitaban instalarse en algún sitio lo antes posible. Adoniram iba todos los días al muelle para ver si encontraba un barco que estuviera saliendo. Habían decidido, puede que sea espantoso, pero sentimos que Dios nos está indicando que vayamos a Birmania de todos modos. Y dio la casualidad de que el único barco que encontró al final era uno que se dirigía a Birmania. Pero el viaje en aquel barco, tratando de sobrevivir al hedor, la mugre y el hacinamiento, con toda la tripulación a su alrededor, fue una experiencia muy estresante. Antes de llegar a Rangún, Anne dio a luz, pero el bebé nació muerto. Su primer hijo, un varón, fue arrojado al mar. Y al arribar a Rangún, se sienten realizados. Viendo que Dios es fiel y han llegado al lugar donde van a desarrollar su ministerio, pero ya han conocido profundo dolor. Llegaron a Birmania y ella ni siquiera se podía parar, estaba muy mal de salud en aquel momento. Su estado era deplorable. Resulta que habían oído decir que Birmania era un maravilloso país de ensueño, y al llegar se encontraron con que era el lugar más descuidado y asqueroso que habían visto jamás. Había neblina, llovía, el aire apestaba, olía a compostaje podrido.
porque era una zona muy pantanosa. Judson y Anne se desanimaron. Su desembarco no fue emocionante, sino que puso a prueba su devoción al llamamiento de Dios. Anne tenía puesto un gorro y cuenta que comenzaron a llevarlos por la calle. El hombre que la llevaba quiso hacer una parada para fumar un puro, así que dejó el asiento en el piso. La gente comenzó a congregarse y a parlotear, mirando a aquella mujer extranjera tan rara. Anne levantó la cabeza y sonrió, y todos se pusieron a hablar de lo maravillosa que era aquella forastera. Les pareció fascinante. El rey de Birmania había mantenido su reino aislado de la mayor parte del mundo. Es cierto que habían mercaderes que llegaban hasta Rangún, pero no era una ciudad bien organizada. No había avenidas, no había gente montando a caballo. Enseguida se dieron cuenta de que estaban en un entorno muy distinto. Felix Carey los recibió encantado y los condujo a la casa que él mismo había construido. Así fue como los Judson y Felix comenzaron a vivir juntos. Pero poco después de llegar, se llevaron una gran sorpresa cuando él les anunció que se iba. Félix había comenzado a trabajar para el gobierno y había perdido interés en misionar. Cuando se dirigía a Ava para ocupar su puesto, el barco volcó y toda su familia se ahogó. Poco después abandonó definitivamente el país. Adoniram ya sabe que su primera tarea será traducir la Biblia al birmano. Así que empiezan a trabajar con un tutor birmano. Adoniram y Anne resultan ser talentosos lingüistas. En aquel tiempo, en el idioma birmano no había párrafos ni puntuación. Sus adjetivos y adverbios eran completamente distintos. Sus frases y su estructura sintáctica eran muy peculiares. No guardaban ninguna semejanza con la teoría lingüística inglesa. Una de las primeras cosas que él hizo fue escribir una gramática. Todavía se encuentran ejemplares de esa gramática para describir las estructuras del idioma. Ayudó muchísimo a los misioneros que llegaron años después. Anne escribió el primer catecismo en la lengua del país. Incluso estudió siamés y fue la primera en traducir al siamés una porción de las escrituras, porque en Rangún había personas de Siam y ella quería que pudieran tener acceso al Evangelio. El caso es que están aprendiendo birmano. Adoniram ha iniciado la traducción del Nuevo Testamento. Anne ha montado una escuela y también da clases. Y típico de ella, se asegura de que la escuela esté abierta a las chicas así como a los chicos. Fue ella quien empezó la educación mixta en Birmania. Aunque Adoniram siguió utilizando ropa occidental, Anne adoptó la vestimenta local. Su agradable forma de ser pronto llamó la atención de la virreina, la esposa del gobernador, lo que derivó en una amistad que resultó ser importante para su labor. No tardaron en entender el valor de adaptarse a las costumbres locales. Los birmanos tenían lo que llaman zayats, que son como casas para viajeros, para descansar, sobre pilotes. Los monjes budistas se sentaban con frecuencia en el zayat y la gente se acercaba a hablar con ellos. Así que decidieron tener un zayat cristiano. Construyeron uno cerca de la misión que daba a la carretera que conducía a la gran pagoda, el complejo Shwedagon. Los budistas no creen en un único Dios creador. No creen en el problema del pecado, como nosotros. Así que la labor que debe realizar Judson está clara. En cierto sentido, para que la gente pueda entender siquiera el Evangelio, primero tiene que impartirle la cosmovisión cristiana. Así que redacta un folleto titulado Una mirada a la religión cristiana. Se publica por primera vez en 1816 y es su primera apología del cristianismo
para gente con una mentalidad budista. Utiliza un método que es eficaz porque en las plazas los monjes budistas solían exponer sus ideas mediante escritos y distribuían papeles equivalentes a los folletos de hoy en día. O sea, que no es que Judson llegue y utilice los folletos como forma de comunicación en un lugar donde la gente no está en absoluto acostumbrada a eso, sino que adopta el modo de comunicación de los monjes budistas. Día tras día, Adoniram llamaba a los transeúntes que se reunían a escuchar sus enseñanzas. Los Judson estuvieron 2 años trabajando solos, sin recibir noticias de su país. Por fin, el 5 de septiembre de 1812 llegaron cartas. Y ese día no solo recibieron noticias de sus familias, también se enteraron de que los bautistas se habían organizado, de que Luther Rice había regresado y había ido de Maine a Charleston, organizando los bautistas, y de que ellos eran los primeros en haber sido nombrados misioneros. Fue un día de gran alegría. 6 días después, el 11, nació Roger Williams Judson, un hermoso niñito de ojos azules. Estaban radiantes de felicidad. En todo Rangún nadie había visto un bebé como este. La virreina estaba cautivada por aquel varoncito pálido de ojos azules. Anne y Adoniram se sentían muy agradecidos y emocionados. Seguían pasando todo el día estudiando. Anne cuenta, lo poníamos en un pequeño camastro entre nosotros. Nunca lloraba, solo nos seguía con los ojos todo el tiempo. Al atardecer lo tomaban en brazos, jugaban con él y salían con él. Cuando tenía 7 meses y medio, le vino una fiebre. No había médicos, ni medicamentos, y a los 3 días se murió. El sufrimiento de los Judson tiene sentido y significación a múltiples niveles. Dios siempre se trae algo entre manos, de hecho, 10,000 cosas que nunca vemos, y está llevando a cabo su obra de santificación en los Judson al ayudarlos a confiar en lo que Judson llama su infinita sabiduría y su infinito amor, al determinar y disponer todas las tribulaciones por las que están pasando. Ese es el primer nivel. Pero luego, a otro nivel, Dios se está valiendo de esos sufrimientos de los Judson para abrir los ojos de los que están a su alrededor, para que vean lo que resiste la fe de esos americanos. ¿Por qué unos americanos de categoría superior, de condición privilegiada, habrían de abandonar la comodidad de vivir con su familia y amigos en Nueva Inglaterra, viajar y escoger deliberadamente vivir allí, realizando un sacrificio supremo con gran perjuicio para sí mismos y sin cobrar siquiera por sus servicios? ¿Por qué lo habrían de hacer? En cierto modo, Dios se sirvió de eso para romper la insensibilidad del corazón de los budistas, que se dieron cuenta de cómo vivían ellos el Evangelio, que vieron el Evangelio hecho carne en los Judson, lo cual preparó sus oídos y sus ojos para la buena nueva de Jesucristo. A pesar de lo mucho que habían sufrido, los Judson perseveraron en su misión. 6 años después de su llegada, ocurrió algo que fue motivo de gran alegría para ellos. Consiguieron su primer converso. Los 2 factores decisivos en la conversación final que tuvo Judson con Mong Nao antes de su bautismo público fueron estos. Mong Nao dijo: «Estoy listo para padecer persecución por Jesús». Y dio testimonio del hecho de que estaba dispuesto a someterse a las Escrituras, costara lo que costara. En la mente de Judson, la combinación de esos 2 elementos, un profundo amor por la palabra de Dios y una devota entrega a Jesucristo a pesar de los sufrimientos y la persecución, probaba que el corazón de Mong Nao de veras había sido regenerado. Así que en ese momento Judson declaró a sus colegas: «Creo que este hombre es ahora un hermano y está listo para ser bautizado». Poco después lo bautizaron como correspondía. Estaban tan emocionados.
Habían pasado 6 años. Eso fue en 1819. Un círculo de birmanos se quedó mirando a aquel curioso extranjero metido en lo que llamaban el tanque, un charco de agua que tomó a un birmano, lo sumergió bajo el agua y luego lo sacó. Fue un momento de gran regocijo para ellos, el principio de la cosecha, como lo llamaron. Mongin es otro hombre que abraza la fe. Tiene alma de evangelizador. Se convierte en un amigo leal de los Judson, siguiéndolos donde sea que van. El Señor se vale mucho de él cuando va a los pueblos de Birmania a anunciar el Evangelio. Fue entonces cuando la misión comenzó a cobrar impulso, cuando los birmanos se lanzaron a actuar conforme a su fe y dejaron de limitarse a seguir las pisadas de los misioneros. Llevaron por sí solos el Evangelio a los rincones más remotos de Birmania. Y se hizo evidente que Dios estaba cautivando a los birmanos de una forma particular, especial para ellos. Con la esperanza de facilitar la situación de los nuevos conversos, Adoniram solicitó una audiencia con el rey para abogar por la libertad de culto. Para entonces se había unido a ellos otro matrimonio misionero que había traído una prensa. Adoniram mandó imprimir en pan de oro unas partes de la traducción de la Biblia como un regalo para el gobernante y juntamente con su compañero misionero viajó hasta la capital. El rey escuchó la petición, echó un vistazo al regalo y lo arrojó al piso. La solicitud fue denegada y si lograron marcharse sin más incidentes fue únicamente por la gracia de Dios. Ante el fracaso de su petición, los misioneros se plantearon marcharse a otra ciudad. Se les ocurrió ir a algún lugar donde no fueran a poner en peligro a los creyentes. Por aquel entonces había como 10. Y estos los sorprendieron diciéndoles, no se vayan, no se vayan. Esperen a que seamos más. Entonces nadie, ni siquiera el rey, nos podrá detener. Por seguridad, se tomó la decisión de trasladar la prensa y a los misioneros que la operaban a otra parte del país. De nuevo, Adoniram y Anne se quedaron solos. Los años trabajando en Birmania pasaron factura y al poco Anne se puso bastante enferma. Como no tenían acceso a la adecuada atención médica, Adoniram la envió a Calcuta. Allí los médicos recomendaron que volviera a Estados Unidos pasando por Inglaterra y descansara una temporada. Ese tiempo Anne lo aprovechó para escribir una crónica de su labor misional en Birmania, que se volvió muy popular, dio a conocer su trabajo y sirvió para obtener apoyo para él mismo. Por fin, tras una ausencia de 2 años durante los cuales Adoniram se encargó él solo de la misión, Anne regresó. Los Judson se dieron cuenta de que, como complemento de la labor de evangelización y educación, necesitaban la asistencia de un misionero médico. Así que escribieron a la Junta Bautista y en su momento recibieron a un nuevo misionero de ultramar. Jonathan Price tenía experiencia en la extracción de cataratas. Así que su renombre comenzó a propagarse con gran rapidez, ya que la gente acudía a él para que le hiciera cirugía de cataratas y por todo tipo de problemas de salud. La noticia de la llegada de este médico no tardó en llegar a oídos del rey. El misionero médico recibió una carta del rey en la que se lo invitaba a trabajar en la capital donde residía el monarca. A pesar de no estar incluidos en la invitación, Adoniram y Anne se trasladan a Ava con el Dr. Price. Por esa época, Adoniram está celebrando haber acabado el Nuevo Testamento. Pero asuntos políticos comienzan a afectar su experiencia de vida cuando estalla la guerra entre Inglaterra y Birmania. Gran Bretaña desea expandir su imperio colonial. Conviene entender que, en su mayor parte, esa expansión de la colonia no está impulsada por el rey inglés, sino por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Se hace por motivos económicos, pero tiene implicaciones políticas. A consecuencia de ello,
El rey manda a encarcelar a todos los espías. Los Judson estaban a punto de cenar cuando unos guardias forzaron la puerta, echaron a Adoniram al piso y lo encadenaron y se lo llevaron a la fuerza. Anne, conmocionada y angustiada, quedó en la casa bajo vigilancia y a Adoniram se lo llevaron a una notoria prisión de exterminio en la que había otros acusados de espionaje. La cárcel estaba dirigida por los temibles guardias moteados, exdelincuentes a cargo de la prisión. Eran despiadados. Uno de los rasgos de personalidad de Adoniram que entra en juego aquí es que, desde la primera infancia, había adquirido la conciencia de que la higiene es sumamente importante. Incluso en su adolescencia y cuando estudió en el seminario, era muy escrupuloso. Ahora se encuentra en una cárcel asquerosa, entre heces humanas, sin ventanas, a oscuras y en un lugar de clima cálido y húmedo. Cada día, cada tarde, a las 3 en punto, suena una campana, un gong. Entra un guardia moteado, recorre el cuarto con la mirada, escoge a una persona y se la llevan y la ejecutan. Y al final de la tarde, tienen puestos pesados grilletes de hierro en las piernas. Entran los guardias con un palo bien largo. Pasan el palo entre las piernas de los hombres. Lo levantan y lo cuelgan de un armazón. Los presos quedan con el cuerpo levantado. Solo tocan el suelo con el cuello y los hombros. Y pasan la noche suspendidos con la cabeza abajo. Los siguientes 11 meses que él pasó en Let Mayun, Anne se esforzó por preservar su vida. En la prisión nunca les daban de comer, ella le llevaba comida, se la llevaba o arreglaba para que se la llevaran, y encontraba alguna manera de conseguirle algo de agua. Acudió a todos los funcionarios que encontró en la capital, suplicó, sobornó, y así fue como lo mantuvo vivo todos esos meses. Él llevaba 4 o 5 semanas en la cárcel cuando Anne se percató de que estaba embarazada. Ella mantuvo el secreto unos 2 meses hasta que un día se lo dijo. Él quedó encantado y horrorizado a la vez. Se sintió inútil porque no podía hacer nada por ella. En medio de sus sufrimientos, Anne y Adoniram se acordaron de sus traducciones. Temiendo espías, las autoridades andaban detrás de cualquier material escrito, por lo que a ellos temían que fueran a destruir las traducciones. Los Judson idearon un plan. Anne tomó las traducciones que en un principio había enterrado y las puso dentro de una almohada tradicional birmana. La llevó a la prisión y le rogó a uno de los guardias: «Vamos, cada noche cuelgan a mi esposo. Por lo menos permítanle apoyar la cabeza en esta almohada por la noche». Así fue como introdujeron la almohada en la cárcel. No era una almohada muy blanda, pero todas las noches Adoniram dormía con su traducción del Nuevo Testamento debajo del cuello. Al cabo de unos meses, Anne dio a luz a una niña a la que llamaron María. Día tras día caminaba hasta la prisión con la nena para llevarle a Adoniram la comida que a duras penas conseguía. Durante ese tiempo, tanto Anne como Adoniram estuvieron sometidos a coacción física y psíquica. Luego, un buen día, cuando Anne llegó a la cárcel, se encontró con que Adoniram no estaba. Al llevarse de la prisión a Judson, Price y los demás europeos, les quitan toda la ropa, menos unos pantalones y una camisa, con lo que Judson se queda sin zapatos. A continuación,
los hacen recorrer kilómetros a pie por terreno pedregoso, con lo que Judson no tarda nada en tener los pies lacerados por las piedras. Sus pies son más bien delicados, y para cuando llegan a la aldea del general, tiene las plantas de los pies literalmente en carne viva. Más tarde, Adoniram relató lo difícil que fue esa marcha. No tenía ni idea de si volvería a ver a su esposa y su hija. Físicamente estaba bastante débil y, justo cuando se lo llevaron de la prisión, uno de los guardias le quitó su almohada y con ella, su traducción de la Biblia. Al llegar, se encuentran con una antigua cárcel de madera, que no tiene pinta de que vaya a aguantar muchos años más. Debajo del piso, alguien ha metido mucha leña seca. Y el temor de los prisioneros es: nos van a encerrar y nos van a quemar vivos. El caso es que los meten en el edificio. Finalmente, Anne llega hasta allá. Más tarde, se enteran de que la intención del comandante no era quemarlos, sino sepultarlos vivos. En ese momento, Anne cae enferma con mucha fiebre y ya no puede darle el pecho a su bebé. En aquel momento, estuvo casi a punto de morir. Sufrió un ataque virulento de disentería. El guardia le permitió a Adoniram llevar a la niña al pueblo y pedir a las mujeres que la amamantaran para mantenerla viva. Uno puede imaginarse lo pequeña que debía de ser la nena y lo subalimentada que debía de estar. No tenía muchas posibilidades, pero, por lo visto, sobrevivió y Anne se recuperó. La guerra entre Birmania e Inglaterra continuó, y los Judson estuvieron varias semanas sobreviviendo a duras penas. Estaban continuamente expuestos a morir por alguna enfermedad o por ejecución. Finalmente, todo dio un vuelco. Los británicos han seguido avanzando y ahora quieren firmar un tratado con el rey de Birmania. A pesar de no estar muy satisfecho con la situación, reconoce que va a tener que negociar con los ingleses. Pero también se da cuenta de que hace falta alguien que hable con soltura tanto el inglés como el birmano. Cierto, tenemos a alguien en la cárcel. Así es como llega el mensaje de que saquen a Judson de la cárcel, porque se lo necesita para las negociaciones. Exhausto, pero agradecido, Adoniram accede y pronto es liberado. Cuando, por fin, vuelven a Rangoon, comienzan a preguntarse qué habrá sido de la almohada. ¿Será que alguien la recogió y la quemó? ¿Qué fue lo que pasó? Podemos imaginarnos su sorpresa cuando un día entra corriendo en la casa su cocinero. Había estado en Ava y a su regreso les había traído un trofeo muy especial. El guardia que se había quedado con la almohada la había encontrado inusitadamente dura y la había tirado, justo a tiempo para que el cocinero, al pasar junto a la prisión, la viera fuera en un montón de basura. Queriendo guardar un recuerdo de los fieles misioneros, se la había llevado a su casa y, al lavarla, había descubierto el tesoro que ocultaba: la traducción de las Escrituras. Como es lógico, los Judson no cabían en sí de alegría. Pronto se trasladaron más hacia el sur, a una ciudad de Birmania que había quedado bajo dominio británico, Amherst. Allí construyen una casa y comienzan a trabajar en la traducción del Antiguo Testamento. No obstante, al poco tiempo, los británicos acuden a Adoniram y le piden otro favor. Quieren negociar un segundo tratado con el rey de Birmania, más que nada un tratado comercial. Veamos.
¿Por qué motivo habría de abandonar Adoniram Judson su traducción del Antiguo Testamento para participar en la negociación de un tratado comercial? Es que los británicos han señalado que uno de los puntos del tratado será la garantía de libertad religiosa en todo el territorio gobernado por el rey de Birmania. Tendrá un impacto en los seguidores de Jesucristo, afectará a la gente de otras religiones. Habrá libertad de culto. Así que Adoniram deja a Anne, vuelve a Rangún y empieza a colaborar en la elaboración y negociación de ese tratado. Anne se había instalado en la casa y había intentado en cierta forma volver a la normalidad, pero su cuerpo se hallaba en un estado lamentable. Había sufrido muchas privaciones y contrajo lo que llamaban la fiebre maculosa y que nosotros llamamos meningitis espinal. No había medicamentos, por supuesto. Ella decía, sé que me estoy muriendo. Adoniram estaba en Rangún cuando recibió un sobre negro. Sabía que era una notificación de fallecimiento. Pensó, oh, nuestra hija. Hemos perdido a nuestra hija. Abrió el sobre y era una nota de alguien de la Compañía Británica de las Indias Orientales para comunicarle que Anne Judson los había dejado. La última frase que ella pronunció fue en birmano. Literalmente dio su vida. Se sacrificó por aquella gente a la que tanto quería. María se murió exactamente 6 meses después que su mamá y fue enterrada con ella. Lógicamente a Adoniram, que ya estaba agotado, aquello lo llenó de un dolor tremendo. Probablemente hoy en día, si viéramos a una persona en su situación, diríamos, tiene trastorno por estrés postraumático. En aquel tiempo, no tenían un término para referirse a eso ni sabían ayudar a alguien a superarlo. El caso es que él se deprimió profundamente, comenzó a recluirse y se pasaba días seguidos sin salir de casa. Luego fue a un bosque, se construyó una casita y se puso a vivir allá. A esas alturas, la Junta Bautista había enviado más misioneros y entendieron que necesitaba un tiempo para sí. Tardó unos 4 años en regresar, recuperarse y reanudar sus tareas. Creo que probablemente se sorprendió cuando comenzó a recobrar su alegría. Regresó a Moulmein y retomó su trabajo de traducción. Cuando Adoniram reanudó su traducción de la Biblia y su dirección de la obra misionera, Dios le proporcionó la compañía y la ayuda que tanto necesitaba. Esta le llegó en la persona de Sarah Boardman, una compañera misionera cuyo marido había fallecido. En 1834, 8 años después de la muerte de Anne, Sarah se convirtió en esposa de Adoniram y demostró ser en todo sentido tan buena misionera como Anne. Con los años tuvieron hijos, 4 de los cuales fallecieron. Sarah misma se enfermó tanto que se hizo necesario que regresara a los Estados Unidos. Adoniram la acompañó. Era la primera vez que retornaba a su país después de 33 años. Pero en el trayecto, Sarah se murió. Tras enviudar por segunda vez, Adoniram prosiguió el viaje, donde fue recibido por miles de personas deseosas de escucharlo. Querían que contara historias de las antípodas, como las llamaban, y él dijo, de ninguna manera. No quiero fascinarlos y entretenerlos con mis aventuras. Si voy a ir a hablar a esas iglesias, hablaré de Jesús
y de mi amor por él. Él sufría una enfermedad, una dolencia que no le permitía pronunciar muy bien. Entonces hablaba como en susurros. Así que escribía a mano sus sermones y pedía a alguien que leyera su sermón mientras él se sentaba a su lado. Por eso se conservan perfectamente tantos sermones suyos de su última época, porque quedaron en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Adoniram buscó a alguien para escribir la biografía de Sarah, ya que era importante que los creyentes supieran la labor que había realizado. Le recomendaron a la novelista Emily Chubbuck, que fue la biógrafa de Sarah. Más adelante, ella se convirtió en la tercera señora Judson y lo acompañó cuando él regresó a Birmania. Ella se pone a trabajar con él. Él termina el Antiguo Testamento y empieza a escribir otras cosas, hasta que su salud se deteriora tanto que nuevamente se decide que lo que de veras necesita es aire de mar. La idea no era tienes que volver a los Estados Unidos, tienes que ir a Inglaterra o siquiera tienes que ir a la India, sino sal al mar. Será como un tónico, te sentará bien. Adoniram era un poco reacio a hacerlo porque Emily estaba embarazada de su primer hijo. Pero aún así ella le insistió, tienes que hacerlo, yo estaré bien. Así que lo llevaron al barco, de hecho lo cargaron, y el barco zarpó. Hubo unos días en que parecía que se reponía y otros en que su salud fue declinando. A los pocos días, Adoniram Judson murió en el mar. Fue en el año 1850. Su cadáver se arrojó al mar y Dios fue glorificado. Tengo que poner a Anne como instrumento número 1 de Dios al principio de la evangelización de Birmania. Porque sin ella, Adoniram jamás habría podido llevar a cabo su gran obra. Como dijo uno de sus biógrafos, fue la salvadora de su esposo. Lo salvó nada menos que 3 veces de ser ejecutado. Le contagió su energía y valentía, lo cual le permitió a él soportar los años que pasó en prisión. Cuando Adoniram falleció, eran relativamente pocas las personas de etnia birmana que habían resuelto seguir a Jesús. Es más, algunos han hecho cálculos y han aventurado que si se compara el número de creyentes de etnia birmana a la muerte de Adoniram con el número de familiares suyos, seres queridos y colegas misioneros que murieron, las cifras son casi comparables. En términos humanos, ¿puede eso considerarse un éxito? La cuestión es que cuando Dios nos llama, cuando el Espíritu empieza a ayudarnos a discernir los designios que tiene Dios para nosotros, el éxito no se mide como tendemos a medirlo los seres humanos. Se requiere perseverancia, se requiere paciencia, y hay que estar dispuesto a que la gloria se la lleve Dios y no nosotros. Adoniram, Anne, Sarah y Emily me tienen cautivado.